Bienvenidos nuevamente ya para concluir nuestra exposición de la teología wesleyana. Concluimos aquí sobre la segunda parte acerca de la articulación teológica en cuanto a la doctrina de la santidad. La santidad, pues, como lo dijimos anteriormente, es un desafío que nos presenta la palabra de Dios. Es un desafío para la vida cristiana, es un desafío para la iglesia. En nuestra exposición anterior hablábamos de que hay una posición o un punto de vista acerca de la santidad que se llama la santidad imputada o la santidad posicional. Ya explicamos allá en qué consiste. Aquí lo presentamos a través de este diagrama para preguntarnos cómo puede ser esto posible. ¿Es cierto que Dios espera de nosotros que seamos tan santos como dice la Biblia? ¿O es solamente una designación poética, es una designación teológica, es una designación característica de la Biblia la que nos presenta acerca de la necesidad o de la posibilidad de la santidad? Aquí vamos a hablar entonces de cómo vemos en la misma palabra de Dios cómo es posible que esto suceda. Como dijimos anteriormente, una de las formas de verlo es que no podemos ser santos durante la vida, sino que nosotros seguiremos siendo pecadores y luchando con esta situación pecaminosa hasta que lleguemos a la hora de la muerte. Pero el problema es entonces por qué la Biblia nos llama a la santidad si no vamos a poder realizar esto en la experiencia real, sino hasta la hora de la muerte. Y por otra parte, repetir lo que ya habíamos dicho anteriormente para recalcarlo, ¿por qué Dios espera entonces que durante esta vida nosotros podamos aplicar esto a lo cual nos llama la palabra de Dios? En este diagrama quisimos ejemplificar o tal vez quisimos ilustrar de una manera gráfica cómo lo ven ese punto de vista. Sin embargo, ese no es nuestro punto de vista. Pasemos aquí entonces a ver cómo es que nos presenta la Biblia el aspecto de la experiencia de la santidad. En primer lugar, lo presenta hablando acerca de la realidad del pecado, y por eso es que anteriormente arguimos de que uno de los aportes importantes que el movimiento wesleyano dio a esta parte de la teología es una nueva o una diferente visualización o entendimiento acerca del pecado. Y esto lo presentó con gran énfasis en dos partes: el pecado como heredado, como innato, como algo que traemos por herencia desde nuestros primeros padres, y los pecados como hechos por voluntad de nosotros mismos o volicionales, como se dice. Ese es el primer aporte. Entonces, la primera cosa de que queremos hablar es que el pecado heredado no se perdona. El pecado era heredado no causa culpa o no debe causar culpa en nosotros. Lo que causa culpa y que es necesario que sea perdonado son nuestros pecados como hechos o como comisiones de aquello que es transgredir la voluntad o la ley de Dios, u omitir aquello que conociéndolo no lo hacemos. Bien, entonces ya hablamos en nuestra exposición anterior de lo que San Pablo nos presenta en el capítulo 7 de la carta a los Romanos acerca de lo que él llama el pecado que mora en mí. Cuando Pablo habla aquí del pecado que mora en mí, está hablando del pecado innato, está hablando del pecado con lo cual él está luchando. En tanto que cuando habla de acciones de pecado, y aquí tenemos algunas citas: Mateo 15:19 dice que del corazón del hombre salen los malos pensamientos, etcétera, etcétera. En el capítulo 7 del mismo Evangelio de San Mateo, eh, en el capítulo 15 del mismo Evangelio de San Mateo, en Gálatas 5, versículos 19-23, dice que manifiestas son las obras de la carne. Entonces estas obras son hechos de pecado que nosotros cometemos. Y en tercer lugar, esta redención entonces
que Dios nos ofrece, esta salvación que Dios nos ofrece, es una salvación que ha de ser eficaz en las dos partes. Para la doble manifestación del pecado debe haber un doble remedio. Entonces, luego encontramos pues que Dios, cuando nos convertimos porque queremos ser parte del reino de Dios. Entonces Dios perdona nuestros pecados como hechos, pero a la vez comienza un proceso de santificación que es lo que nosotros llamamos el proceso de limpieza, de purificación, a lo que nosotros llamamos santidad entera o el amor perfecto, como le llamó Juan Wesley. Y cuando muramos, claro, completamos nuestro ciclo de avance en la redención hasta hacerlo perfecto, porque nuestro cuerpo será glorificado. Entonces San Pablo lo presenta de esta manera. Veámoslo así. Aquí en esta cita de Primera Tesalonicenses encontramos nosotros que San Pablo lo presenta de la manera griega, como nosotros, nuestra cultura está basada en esta epistemología, en este entender a partir del mismo lenguaje griego, porque nuestro lenguaje viene de allí, del latín. Podemos utilizar esto que Pablo utilizó para tratar de explicar a los que no eran judíos esta parte o esta forma de visualizar la redención completa en el ser total. Para los hebreos, para los judíos, no existen estas tres partes. Para los hebreos simplemente el ser humano es un ser nada más, pero que tenía dos partes importantes, una parte material y otra parte inmaterial. Para ellos, a estas dos partes juntas muchas veces le llamaron simplemente persona o alma. Pero para efecto de lo que Pablo estaba enseñando, puesto que lo estaba escribiendo en griego, para los que se habían convertido de entre los gentiles, había que hablarles en la cultura griega. Por eso él escribe esto, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles. Entonces, la redención entonces se ha de manifestar de esta manera completa. En el espíritu se da el aliento de vida, es decir, el espíritu no se corrompe. El espíritu es simplemente, bueno, no debería decir simplemente, el espíritu es el aliento o el hálito de vida que nos da Dios. Desde el principio, en el sentido físico, Dios sopló en las narices de Adán y Eva y les dio aliento de vida. Cuando hablamos de la vida espiritual, entonces, como lo presenta San Pablo en el capítulo 2 de Efesios, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, entonces Él respira, Él nos da aliento de vida y nos resucita. Y allí empieza la vida. Luego prosigue un proceso que ha de seguir su parte en la purificación del alma. El alma, en efecto, en el griego, alma es psique, de donde tenemos la palabra psicología, o sea, mente, que muchas veces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se le llama corazón, como dice Jeremías, que cambiaré vuestros corazones de piedra y os daré corazones de carne. Igual dice el mismo Señor Jesucristo, que como ya lo cité anteriormente, que es del corazón del hombre, dice que salen los malos pensamientos. No pensamos con el corazón, pensamos con la mente, con nuestro psique, y eso hay que limpiarlo, porque es ahí donde se anida nuestro pecado heredado. Y en tercer lugar, Dios va a concluir su proceso de redención a través de la glorificación de nuestro cuerpo, como lo establece San Pablo en el capítulo 15 de Primera de Corintios y en el capítulo 4 de Primera Tesalonicenses, que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Bien, aquí tenemos la redención total. Si lo explicamos de otra manera, podríamos decir, volviendo a Primera Tesalonicenses 5:23, que
en la parte espiritual Dios nos devuelve la vida, que en la parte del alma Dios nos ofrece limpieza, purificación, y en la parte del cuerpo entonces Dios nos ofrece resurrección o transformación de esto material, como lo presenta Pablo en su doctrina. Entonces, si vamos a las otras partes que nos enseña la Escritura, cómo se aplican a cada uno de estos elementos, podríamos llamarle la múltiple forma como Dios nos da su redención. En el Espíritu nos adopta, nos da perdón y nos da reconciliación. En el alma nos justifica, nos purifica y también nos manda a crucificarnos, a vestirnos del nuevo hombre. Y en el cuerpo dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Bien, si seguimos aquí, entonces, ¿cómo puede ser, cómo nos presenta la Biblia el proceso para llegar a lo que aquí estamos presentando como doctrina wesleyana, la entera santificación o el amor perfecto? Bueno, hagamos un bosquejo entonces de lo que nos presenta la Biblia, cómo se da este proceso. Desde el principio, el primer paso en este proceso es la entrada al reino de los cielos a través del arrepentimiento y la fe. Y vuelvo a hacer énfasis en que no es por la fe sola. Si la fe no va acompañada de arrepentimiento, no entramos en el reino de Dios. Vuélvaselo a preguntar a Jesucristo, no tanto a Pablo en este caso, pero a Jesucristo. Entonces la sangre del sacrificio de Jesucristo entonces nos da ese perdón, pero además de eso comienza un proceso. Ya desde este momento, en efecto, comenzamos a ser santificados, porque hemos sido apartados para un uso, por así decirlo, para un funcionamiento, para un oficio, para un destino diferente del mundo y especial para con el reino de Dios. Pero prosigue un proceso que es el proceso de limpieza, que algunos lo identifican con la llenura del Espíritu Santo. Claro, esto es teología, y en teología aquí no podemos ser dogmáticos y decir, por lo menos yo, no quiero ser dogmático y decir, algunos lo identifican con la llenura con el Espíritu Santo y otros no. Unos dicen que la santificación es una cosa y que la llenura con el Espíritu Santo es otra cosa. Que la santificación es el proceso o la acción del Espíritu Santo por el cual Él nos purifica, y que el bautismo con el Espíritu Santo es el proceso por el cual nos capacita con sus dones para que nosotros podamos hacer el ministerio que Dios nos ha mandado hacer. Bueno, eso lo dejo a ustedes para que lo digieran y para que lo discutan. No creemos de la misma manera graníticamente todos los creyentes, todos los evangélicos. Luego, lo que nos exige Dios es que vivamos una vida de obediencia. Y aquí hay que apuntar unos dos elementos que no bosquejé aquí. Para entrar en el reino de Dios se requiere arrepentimiento y fe. Pero para entrar en el proceso de una entera santificación o en el proceso de llegar a experimentar el amor perfecto, Dios ya no requiere el arrepentimiento necesariamente, aunque si pecamos sí requiere el arrepentimiento, pero aquí de lo que requiere es de la consagración. Por eso en el lenguaje wesleyano diferimos del lenguaje del calvinismo, porque ellos hablan de consagración como algo que es característica de todo cristiano. Nosotros hablamos de que el requisito para que Dios opere la entera santificación es que nosotros nos consagremos. Y tomamos como referencia
dos primeros versículos del capítulo 12 de Romanos, en donde Pablo dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y que en otros pasajes, como ya lo hemos apuntado anteriormente, habla San Pablo de que debemos despojarnos del viejo hombre, ya lo vamos a mencionar más adelante, y que debemos vestirnos del nuevo. Entonces, para entrar en el reino de Dios se necesita arrepentimiento y fe. Para entrar en el proceso de completa santificación o de completa limpieza necesitamos consagración, y Dios responde a nuestra consagración con su limpieza y con el fuego purificador. Entonces, ¿cuál es el llamado de Dios? Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Al presentar nuestros cuerpos, nuestra vida, tomando como ejemplo las imágenes del Antiguo Testamento que traían el sacrificio al altar, de esa manera Dios va a contestar a nosotros para darnos la experiencia de la entera santificación. En el siguiente cuadro nosotros hacemos una comparación entonces, cuáles deben de ser las señales o la manera como podemos identificar que estamos entrando en ese proceso, que estamos experimentando esto a lo que Dios nos ha llamado. Bueno, comparemos entonces el hombre viejo con el hombre nuevo, de lo que mucho nos habla el Nuevo Testamento, particularmente el apóstol San Pablo. ¿Cuáles son las características del hombre viejo? Las leo rápido y después las voy a comparar con el otro cuadro en su lado derecho. El viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. El hombre viejo no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. El hombre viejo reclama el señorío de sí mismo, de nosotros. El hombre viejo hay que crucificarlo, está vivito. Y el hombre viejo anda conforme a la carne. ¿Qué pasa con el hombre nuevo? Entonces vamos comparando uno por uno. Si el hombre viejo está viciado conforme a los deseos engañosos de este mundo, entonces el hombre nuevo está conformado a la imagen de Dios, como ya lo recitamos en estos pasajes que hemos citado. Si el hombre viejo no se puede sujetar a la ley de Dios, entonces el hombre nuevo se pone en el altar del sacrificio para sujetarse él mismo y esperar que Dios responda en la purificación de su propia alma. Fíjese que no es del espíritu, es del alma y también del cuerpo. Si el hombre viejo reclama su propio señorío, el hombre nuevo manifiesta una victoria sobre el pecado para proclamar, como dice el mismo apóstol Pablo: no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales para que lo obedezcáis. Si el hombre viejo está vivo y hay que crucificarlo, el hombre nuevo está crucificado, como lo dice Pablo. No vivo ya yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Si el hombre viejo anda conforme a la carne, entonces el hombre nuevo anda conforme al Espíritu. Fíjese que en Gálatas capítulo 5 pone este paralelo desde los versículos 19 en delante, que habla de las obras de la carne, pero ya a partir del versículo 21 creo que habla precisamente de las obras del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y entonces aquí, por eso es que aquí arguyen los teólogos de la escuela wesleyana que el fruto principal de la vida de santidad es el amor, porque fíjese que eso es lo que dice Pablo aquí, que manifiestas son las obras de la carne, que son tales y tales y tales, pero el fruto del Espíritu, dice, no dice los frutos. Por eso es que Juan Wesley le llamó a esto el amor perfecto, porque aquí Pablo dice: el fruto del Espíritu es amor, y después viene lo demás: gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre. Entonces,
resumiendo aquí de lo que nos enseña la Biblia acerca de cómo se realiza este proceso, es lo siguiente. Esto es como un repaso. Entonces, si nosotros hemos entrado en el reino de Dios arrepentidos y creemos, entonces nos arrepentimos porque sentimos dolor por nuestros pecados. Y conste, ¿verdad? El arrepentimiento no es simplemente un ejercicio intelectual, mental. Ay, que yo no quiero pecar, que yo quiero andar con Dios. No, tenemos que sentir un profundo dolor. Es lo que Jesús dijo en las primeras bienaventuranzas, que dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. ¿Qué es ser pobre? El pobre es el que no tiene nada que presentar delante de Dios y que por lo tanto viene sin nada en sus manos, porque lo único de que puede depender es de la gracia y la misericordia de Dios. Pero luego dice la bienaventuranza, bienaventurados los que lloran. Y por eso es el arrepentimiento, es ese dolor por haber ofendido a Dios. Entonces, allí viene la entrada al reino de Dios. Luego nos consagramos. Nos consagramos. Yo creo que me adelanté un poquito en esto, porque aquí es donde estaba presentando yo lo que es la parte nuestra. En la entrada al reino de los cielos, la parte nuestra es arrepentirnos y creer. La parte de Dios es perdonarnos, justificarnos. En la santificación, la parte nuestra es consagrarnos. La parte de Dios es santificarnos, purificarnos. Y la parte nuestra es tomar la cruz. La parte de Dios es darnos la satisfacción de que andamos con Él. Por eso es que San Pablo aquí dice lo siguiente, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Si usted quiere en una sola palabra hallar un sinónimo de lo que es santidad, es muerte. Muerte al yo, muerte al pecado. Vamos terminando. Ahora, naturalmente, tenemos por lo menos 3 diferentes enfoques sobre lo que es la experiencia de la santidad. Existe, por supuesto, ya lo he mencionado rápidamente, lo que es el enfoque calvinista. El enfoque calvinista dice que somos santificados en el momento en que nos convertimos, porque solo hay una obra de gracia. Entonces, el enfoque arminiano es que somos santificados en una segunda o subsecuente obra de gracia. Aquí somos criticados, ¿verdad? Que nosotros creemos que la gracia es primera, segunda, tercera. Bueno, eso es epistemología, como lo entendemos. El enfoque calvinista dice que el pecado no puede ser erradicado. Bueno, naturalmente entre los wesleyanos también existe controversia con respecto a este concepto de que el pecado puede ser desenraizado, pues, erradicado. El concepto calvinista dice que solo es reprimido por la acción del Espíritu Santo. Pero entonces la respuesta a esta objeción es que entonces Pablo no diría que el hombre viejo debe ser crucificado y que es la muerte, porque el hombre, la crucifixión lo que trae es la muerte. Y luego dice despojaos del viejo hombre y vestidos del nuevo. Entonces, no puede ser que solamente está reprimido. El punto de vista calvinista dice que somos santos porque Dios nos mira a través de su Hijo, como ya lo presenté. El punto de vista wesleyano dice que podemos llegar a ser santos con una pureza moral que agrada a Dios si le permitimos a Él hacer la obra de purificación en nosotros. El punto de vista calvinista dice que de nada nos vale esforzarnos por vivir la santidad porque no somos salvos por obras. Esto es bien problemático, complejo, porque ya dijimos que desafortunadamente para ellos, igual que para los católicos, tanto arrepentirse como presentar tu cuerpo en sacrificio vivo, como desvestirse del viejo hombre y vestirte del nuevo, todo eso son obras. Y como no somos salvos por las obras, eso no tiene valor porque nosotros no podemos ser salvos por las obras. Pero ahí ya explicamos nosotros que Pablo no está hablando de no ser salvos por
por las obras en general o por las buenas obras, sino por las obras de la ley. Por eso hice ese énfasis en nuestra presentación anterior. Nuestro punto de vista es que la redención total no equivale a las buenas obras que presentamos delante de Dios. Es decir, nosotros aquí no estamos hablando de las buenas obras, sino que de la obediencia. Por eso es que nosotros no creemos que siendo ya predestinados desde antes de la fundación del mundo para salvación, podemos estar 100% seguros si no dependemos de nuestro seguimiento o de en la fe o de nuestra obediencia al Señor. El punto de vista calvinista le gusta o cita bastante este versículo en el capítulo 10 de San Juan, versículos 27 en delante creo que es, en donde dice que mis ovejas son mías y que nadie las arrebatará de mi mano. Pero si leemos contextualmente y vemos el contexto inmediato de ese versículo, por eso es que hacemos tanto énfasis en el contexto, dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces aquí hay dos cosas. En primer lugar, los que perseveran en la fe son los que oyen la voz del Señor y le siguen. Y por lo tanto, esos son los que están seguros en la mano del Señor, por una parte. Por otra parte, echa por abajo el argumento de que la salvación es incondicional, que no tiene condiciones. Bien, este es un cuadro comparativo. Hay otro cuadro comparativo con los pentecostales, con el punto de vista puramente pentecostal, aunque usted lee la historia y se da cuenta, y yo creo que voy a incluir ahí un video para que ustedes lo vean también, en el sentido de que naturalmente el movimiento de santidad generó o por decir así, dio origen a lo que en 1906, al principio del siglo pasado, fue el movimiento Azusa, que es el inicio de lo que hoy se llama pentecostalismo. Tenemos un poco de diferencia con ellos. Ya una de estas diferencias la mencioné cuando hablé de lo que es el bautismo con el Espíritu Santo. El enfoque pentecostal dice que el Espíritu Santo llena con poder para testificar y nos da dones espirituales. Ya lo mencioné. El enfoque wesleyano enseña que el Espíritu Santo llena con poder para vivir una vida santa y ser eficaz. Se parece un poco y hay que darle crédito a la interpretación pentecostal en el sentido que sacó de los anaqueles de la enseñanza bíblica la enseñanza acerca de los dones, hay que admitir eso. En segundo lugar, el enfoque pentecostal habla de que la presencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes se manifiesta por medio del hablar en lenguas. En eso tenemos bastante diferencia y ha sido polémico en las iglesias evangélicas en general, particularmente las de corte histórico. El enfoque wesleyano enseña que la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente se manifiesta por una vida santa y que por lo tanto lo demás, que los dones, todos son dones y que no puede sobreenfatizarse el don de las lenguas porque tendríamos que tal vez enfatizar en otro don como el de la profecía. Entonces sí tenemos un poco de diferencia ahí y lo decimos con respeto como lo decimos con respeto también las diferencias con los calvinistas. El otro enfoque del punto de vista pentecostal es que las lenguas son la evidencia de que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Mientras tanto que nosotros enseñamos que las lenguas y demás dones son impartidas a los creyentes como el Espíritu quiere. No hay ningún privilegio para ningún don, que ningún don está sobresaltado sobre los otros dones, que los dones por igual son dados por el Espíritu Santo. Y por último, que los dones impartidos por el Espíritu Santo son irrevocables. Eso es interesante, esta doctrina, ¿verdad? Nosotros creemos, bueno, aquí hay diversidad, porque yo creo que entre algunos de los wesleyanos, de los metodistas, del movimiento de santidad, están algo divididos en ese sentido, pero enseñamos que los dones pueden ser removidos cuando no honramos al Señor o cuando
con ellos no honramos a Dios, porque si vamos a utilizar nuestra capacidad de dones para hacer el mal o para dar mal testimonio, Dios no va a querer bendecirlo. Tenemos un poco de diferencia sobre eso. No podemos ser dogmáticos, esto queda en el área de la teología como para seguir estudiando. Al final, cuando hablamos en pocas palabras y más enfocados en lo que es el enfoque paulino de la doctrina y de la experiencia de la santidad, podíamos citar dos versículos que ya hemos mencionado. En primer lugar, estos de Romanos 12, versículos 1 y 2. Creo que todos los arminianos, creo que todos los wesleyanos sabemos o debemos conocer de memoria estos dos versículos. Ya lo dije. Os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y por último termino con otro dicho de San Pablo que me impresionó mucho desde que escuché uno de los predicadores de santidad del siglo pasado, don Juan Emilio Salgado, de los Amigos. Dice San Pablo: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Mire, hay muchos cristianos, probablemente van a heredar o han heredado el reino de Dios. Probablemente los vamos a ver en el cielo. Yo no sé, eso se lo dejamos a Dios en su juicio. Pero la mayor parte de creyentes muchas veces queremos gozar de los beneficios de ser cristianos, de que nos escuche nuestras oraciones, que nos atienda cuando tenemos urgencias, cuando tenemos necesidades, de sentir que somos prosperados porque nos da trabajo, porque nos da salario, porque nos da salud. Pero cuando se habla de la cruz, entonces nos escondemos, entonces no hablamos, entonces callamos y entonces hasta nos hacemos los indiferentes. Por eso me llama la atención esta expresión de Pablo, que ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Dios nos está llamando a santidad. La responsabilidad es suya y es mía. Que Dios nos ayude.